Vectores parte 2. Inicialmente se trataría de una sola lección de vectores, y de hecho la parte 1 la podrán encontrar en la esquina superior derecha. Sin embargo, a medida que he avanzado en el estudio de varios capítulos de física introductoria, me he dado cuenta que el capítulo de vectores que normalmente se presenta en los libros de texto es muy incompleto. Y es muy incompleto porque asume que el lector está tomando una clase paralela o que recuerda todo de su clase de trigonometría. De allí que en los textos de física no se abordan dos situaciones: los ángulos notables y el cambio en el marco de referencia, y cómo hay una relación entre ciertos ángulos notables y el cambio en el marco de referencia. Estas dos habilidades son fundamentales para poder resolver algunas situaciones de análisis en las leyes de Newton en dinámica. Así que si uno no sabe de esto, la resolución de ejercicios de lápiz y papel puede hacerse un poco más complicada. Adicionalmente, el conocimiento de los ángulos notables es vital, porque nos permitirá resolver ejercicios de lápiz y papel que están diseñados para poder ser resueltos sin calculadora. En primera instancia, por lo tanto, vamos a hablar de los ángulos notables, y los vamos a definir de manera muy corta como que son ángulos que poseen soluciones exactas fáciles de memorizar. Hasta ahí vamos bien. El problema es que dichos ángulos están organizados en un diagrama conocido como la circunferencia unitaria y sus funciones trigonométricas. Entonces, visto de esa manera, eso no se lo memoriza nadie. El punto es que si nos damos cuenta, varias de las funciones trigonométricas que están dadas en la circunferencia unitaria se repiten, pero lo único que cambian son los signos. Eso implica que solo tendríamos que memorizarnos las soluciones para un cuadrante y conocer cómo es la ley de signos para los demás cuadrantes. Así que en realidad los ángulos notables no son todos los que aparecen acá, y los he resumido en la siguiente tabla. Esta es la información básica con la cual podemos determinar las funciones trigonométricas de todos los ángulos notables en los cuatro cuadrantes. Simplemente es saber usarla. En primera instancia, lo fundamental son las leyes de los signos. Si el vector apunta hacia arriba, su seno es positivo y su coseno no se afecta. Si el vector apunta hacia abajo, el seno es negativo y el coseno no se afecta. Si el vector apunta hacia la derecha, entonces el coseno es positivo y el seno no se afecta. Y si el vector apunta hacia la izquierda, el coseno es negativo y el seno no se afecta. Los tres ángulos absolutamente notables son 0 grados, 30 grados y 45 grados. Ahora miremos cómo quedarían las componentes teniendo en cuenta la ley de los signos. Los demás ángulos notables homólogos son los que se encuentran a múltiplos de 90 grados. Así que voy a tener 0 grados, voy a tener 90 grados, voy a tener 180 grados, voy a tener 270 grados. En 90 grados, en 0 grados, por lo tanto, el seno vale 0 y el coseno vale 1, positivo. Si subo a 90 grados, la solución se va a invertir, es decir, el seno va a valer 1 y el coseno va a valer 0. Si subo a 180 grados, los signos van a cambiar, pero se va a mantener la organización. El seno va a ser 0 y el coseno va a ser menos 1. Y si avanzo a 270 grados, voy a tener que cambiar las funciones. O sea, el seno va a ser 1 y el coseno va a ser 0. Pero ese 1 va a ser negativo porque el vector está apuntando hacia abajo. Por lo tanto, el seno es negativo. Ahora miremos qué pasa con un ángulo diagonal. Los diagonales 45 grados y sus homólogos a 90 grados siempre tienen seno y coseno igual a raíz de 2 sobre 2 en su valor absoluto. Lo que va a cambiar es el signo. Así que a 45 grados vamos a tener que la pareja raíz de 2 sobre 2 es positiva en ambas. El vector homólogo 45 grados más 90 grados va a tener hacia arriba su seno, es decir, el seno sigue siendo raíz de 2 sobre 2, pero lo va a tener hacia la izquierda. Por lo tanto, el coseno de 45 más 90 es menos raíz de 2 sobre 2. Corrobórelo.
Entonces estamos sacando el coseno de 45 más 90. Y será igual a menos raíz de 2 sobre 2. Homólogamente va a pasar con 45 grados más 180. Allí tanto el seno como el coseno van a ser negativos porque el vector está apuntando tanto hacia abajo y hacia la izquierda. Por lo tanto, tanto seno como coseno de 45 más 180 es menos raíz de 2 sobre 2. Si quiere, corrobórelo con la calculadora. Entonces, el seno de 45 más 180 va a ser igual a menos raíz de 2 sobre 2. Y el coseno de 45 más 180 va a ser igual a menos raíz de 2 sobre 2. Y algo homólogo va a pasar con el cuarto, pero en este caso el vector está apuntando hacia abajo y hacia la derecha. Si está apuntando hacia abajo significa que su seno es negativo, menos raíz de 2 sobre 2, pero como está apuntando hacia la derecha, significa que su coseno va a ser positivo, raíz de 2 sobre 2 positivo. Ahora vamos con la relación de los ángulos de tercia en el primer cuadrante, que son los que son el múltiplo de 3 en 90, es decir, el ángulo de 30 grados y el ángulo de 60 grados. El de 30 grados es el que está acá porque es el absolutamente notable. El de 60 grados va a ser semi-homólogo al de 30 grados. No va a cambiar los signos, sino que lo que va a suceder es que se va a trocar la solución. Así como cuando pasábamos de 0 a 90 grados, que se troca la solución 0 a 1 y pasa a ser 1 a 0, cuando pasamos de 30 grados a 60 grados, coseno y seno intercambian sus soluciones. Así pues, el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Seno de 60 grados es igual a raíz de 3 sobre 2. Y el coseno de 60 grados es igual a 1/2. Por lo tanto, podemos conocer las soluciones desde 60 grados con las de 30 grados. A partir de aquí, los demás ángulos notables son simplemente adiciones a 90 grados y serán simplemente modificaciones de los signos por la ley de los signos que tenemos al principio de la tabla. Por lo tanto, podemos reconstruir toda la condenada circunferencia unitaria empleando únicamente esta tabla. Y eso implica que memorizarnos únicamente 6 soluciones trigonométricas de 3 ángulos absolutamente notables sí es algo que se puede hacer. Y por lo tanto es importante lograrlo. O tener esta tablita a la mano, o si tiene espacio, tener toda la condenada circunferencia unitaria para poder resolver los ejercicios trigonométricos sin la ayuda de la calculadora. El siguiente concepto clave que involucra vectores en ejercicios de lápiz y papel es el cambio en el marco de referencia. Y esto va a ocurrir principalmente para el escenario del plano inclinado. Pueden existir otros escenarios donde tengamos que cambiar nuestro marco de referencia, pero eso los vamos a analizar posteriormente. Por el momento nos vamos a ubicar en el escenario del plano inclinado. Asuma que tiene un plano inclinado, donde el ángulo que se encuentra en el vértice del triángulo lo vamos a denominar como el ángulo φ o el ángulo del plano inclinado. Vamos a tener una masa que puede experimentar movimientos y aceleraciones en dirección del plano inclinado, que puede ser una velocidad inicial a una velocidad final y por lo tanto una aceleración. Pero esos no son los únicos vectores que pueden estar afectando a esta masa. También podemos tener fuerzas, tensiones en oposición al movimiento, pero siempre alineados en la dirección del plano inclinado. Pero también podemos tener otros vectores como las fuerzas. La fuerza peso, por ejemplo, va a apuntar en la dirección del centro de la Tierra. Pero otra fuerza que se opone a la fuerza peso, que se llama la normal, que siempre está a 90 grados del plano, va a ubicarse diagonal. Entonces vamos a tener una colección de vectores. Pero de todos ellos, la mayoría de ellos se encuentran vinculados al plano inclinado, ya sean porque están completamente alineados o porque quedaría más fácil poderlos representar alineados a una perpendicular del plano inclinado. Entonces, como la mayoría de los vectores en un plano inclinado se pueden modelar más fácilmente si
no existirá dicho plano inclinado. Lo que se nos dice en el cambio de marco de referencia es que podemos tomar todo el sistema y linealizarlo, de forma tal que el plano quede horizontal. De esta manera, las velocidades, las aceleraciones y las tensiones quedan todas alineadas en un eje X imaginario, mientras que la nueva fuerza normal va a quedar alineada en un nuevo eje Y imaginario. Estos ejes X y Y imaginarios en realidad no nos importan, porque lo que nos importa es poder descubrir los valores de los vectores. El vector que queda desalineado es la fuerza peso, que normalmente denominamos F sub G o W. Prefiero usar F sub G porque el valor W puede emplearse posteriormente para otros parámetros como energía, que se ve en el capítulo de energía, y es preferible no confundir los símbolos. En cualquier caso, la fuerza peso se puede calcular muy fácilmente porque es el producto de masa por aceleración. Por lo tanto, a través de la fuerza peso se pueden calcular otros vectores que va a ser mucho más fácil calcularlos de manera alineada. Adicionalmente, como la fuerza peso es la que se desalinea, es conveniente poder calcularla en términos del ángulo del plano inclinado y no del ángulo verdadero. ¿Y cuál es el ángulo verdadero? Asumamos que a partir del centro de masas de la masa se proyecta el eje X y el eje Y. Eso quiere decir que el ángulo trigonométrico para la fuerza peso es el que se mide desde el eje Y positivo, pasando por 1, 2, 3 cuadrantes más el ángulo que se forma en esta posición. 3 cuadrantes me da en total 270 grados más este ángulo. Y resulta que este ángulo que está acá es el mismo ángulo del plano inclinado. Así que el ángulo verdadero, que denominamos θ, es igual a 270 grados más el ángulo φ del plano inclinado. Este cálculo es una identidad trigonométrica que va a afectar a las identidades trigonométricas seno y coseno. El efecto neto es muy simple. Las identidades se intercambian. Si normalmente el seno está asociado al eje Y el coseno al eje X en un plano inclinado, entonces el coseno va a estar asociado al eje Y de la fuerza peso y el seno al eje X de la fuerza peso. De forma tal que en las fuerzas peso vamos a tener lo siguiente. La componente en Y a la magnitud de la fuerza peso, que es el vector completo, que es el que se calcula fácilmente con la multiplicación de masa por aceleración gravitacional, y por lo tanto es un valor positivo por definición, multiplicado por la identidad trigonométrica, que en este caso se intercambia. Normalmente la Y es para el seno, pero en este caso va a ser el coseno, pero no del ángulo verdadero, sino del ángulo del plano inclinado, el ángulo φ. Mientras que para la componente en X, vamos a tener nuevamente la magnitud de la fuerza peso, pero en este caso el ángulo es el seno. La identidad trigonométrica es el seno del ángulo φ. Y con esta información, resolver los ejercicios de plano inclinado se vuelve algo muy trivial, especialmente en los escenarios de las leyes de Newton con planos inclinados. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más aspectos teóricos de vectores. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.